Hola hermanos, buenas tardes. Qué gusto que estés conectado aquí a nuestro discipulado del día de hoy. Les mandamos un saludo a todos aquellos que están en casa escuchándonos. Y qué bueno que estás aquí el día de hoy porque vamos a iniciar con una serie de discipulado en la cual los ministerios que vienen en la palabra de Dios, creo que tú has escuchado acerca de ellos. Estos ministerios que es el ministerio pastoral, de apóstol, de profeta, de evangelista y también el ministerio de maestros, en donde Dios nos está hablando y quiere que nosotros formemos una iglesia que sea integral. Ahora, por esto no me refiero a que te voy a hablar acerca de los ministerios tal cual que vienen en la Biblia y qué estructura deberían de tener, no, sino la palabra de Dios cuando nos habla acerca de estos ministerios, nos menciona que nosotros debemos de desarrollar estos pilares, estas características que el mismo Cristo desarrolló en su vida y ahora las tenemos que desarrollar nosotros. Es por eso que esta serie de prédicas que vamos a empezar empieza con algo muy importante, que es el pilar o la característica del ministerio pastoral. Ahora, hermano, tú estás viendo el título de esta predicación y se llama Un corazón de pastor, este tema. Ahora, ¿por qué te hablo yo acerca de un corazón de pastor? Hermano, mira, hay una historia muy importante en el libro de los Salmos. Son dos versículos que nos habla la palabra de Dios acerca del corazón que tenía un personaje que todo el mundo yo creo ya conoce o por lo menos ha escuchado cuando canta las mañanitas, que el canto no es de él, pero bueno, es el libro de Salmos en el capítulo 78. Salmo 78, versículos 70 y 72. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para capacitarse a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Ahora, este versículo o estos dos versículos nos están hablando acerca del origen de David. Ahora, no me refiero al origen, a su familia, a cómo nació, porque hay mucha controversia alrededor de eso. No, sino simplemente en dónde se desarrolló David. Ahora, ¿quién hubiera pensado, hermano, que un joven que estaba cuidando ovejas terminaría siendo el rey más amado de Israel? Que aún hoy en día todavía se sigue diciendo del rey David, no nada más en ese canto, sino el logo inclusive de su bandera de la nación de Israel es la estrella de David. Ahora, cuando Dios quiso levantar un líder conforme a su corazón, hermano, no fue a un palacio, sino fue al campo. Allí encontró a David, no por su habilidad con la espada, sino por su corazón de pastor. Hermano, cuando Dios nos habla acerca del ministerio pastoral, lo quiere hacer porque mira, la primera señal de una iglesia saludable no es la cantidad de ministerios o la cantidad de integrantes que tiene, sino la primera señal de una iglesia saludable es qué tan fuerte es su columna pastoral. Ahora, no me estoy refiriendo nada más a los líderes, a nuestros pastores, sino qué tan fuerte está desarrollando el ministerio pastoral dentro de nosotros. Porque déjame decirte algo, el ministerio pastoral es la capacidad que tiene la iglesia de cuidar, de guiar y de amar como Cristo. Te lo vuelvo a repetir. La columna pastoral o el carácter pastoral se refiere a la capacidad que tenemos toda la iglesia de cuidar, de guiar y de amar como Cristo. Ahora, Jesucristo tenía desarrollados todos estos puntos, hermano. Todos los ministerios Jesucristo los desarrolló. Pero el principal, o que quiero que me entiendas y que vamos a estar hablando primeramente, es del carácter de Jesucristo, que es el ministerio pastoral. Ahora, te lo he dividido en tres puntos sencillos para que tú te los lleves el día de hoy.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desarrollar el ministerio pastoral que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Tú me puedes decir, no, 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 yo no quiero ser pastor, yo no voy a ser pastor nunca. Hermano, no es que vayas a ser un pastor o no, sino que Dios nos ha mandado a que nosotros debemos de pastorear a los demás, a que nosotros debemos de decirle a los demás, ¿sabes qué? Te voy a cuidar, te voy a guiar en los caminos de Dios. Por eso es que el discipulado no depende nada más únicamente de los líderes, depende de cada uno de nosotros, que te agarres una persona, que la disipules, que la lleves, que seas discipulado. Porque para poder llegar a ser un líder, hermano, tenemos que aprender a someternos al liderazgo. Y estos tres puntos que vamos a ver el día de hoy van a desarrollar un corazón de pastor en ti y en mí, que vamos a ver hoy. El primer punto es que Dios forma pastores en lo oculto. Dios forma pastores en lo oculto. Mira, en la parte del versículo 70 dice que eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Dónde dice que de lo tomó? Que lo tomó de la majada, o sea, del grupo de ovejas que había ahí, de lo que estaba oculto. ¿Qué estaba haciendo David ahí? Bueno, hemos visto a través de la historia que David se dedicaba, aparte de cuidar, a adorar a Dios. Por eso es que fue llamado al templo de Dios. Ahora, antes de guiar a un pueblo, David cuidó ovejas. Ahí aprendió a defenderlas del león, del oso, y nadie veía su trabajo. Pero ¿qué crees? Dios sí lo veía. Ahora, quiero que tú entiendas esto, hermano, porque no debemos de subestimar lo que hacemos en secreto. Lo que haces cuando nadie te ve, Dios lo usa para formarte. Lo que haces cuando nadie te ve, Dios lo usa para formarte. Es por eso que es importante que tú y yo cuidemos qué hacemos en lo secreto. Ahora que estamos en un periodo de ayuno, hermano, y que estamos limpiando todas aquellas cosas que queremos sacar de nuestra vida, Dios nos manda y nos dice, ¿sabes qué? Quiero que te limpies de eso, quiero que te limpies de aquello, quiero que sueltes aquello que no te deja. Porque eso que haces en lo oculto, Dios lo está viendo y lo quiere usar para formarte. Esas tentaciones, esos problemas, esas desesperaciones que llegas a tener, Dios los va a usar para formarte. Tal vez estás cuidando a tu familia, tal vez estás visitando a alguien cuando nadie te ve, tal vez estás sirviendo en silencio, pero ¿sabes qué? Eso forma en ti una característica pastoral, una característica de cuidado, una característica que va más allá que un creyente común. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque Dios nos ha mandado a cuidar de la gente, a guiar a la gente. Hermano, lamentablemente se ha perdido esta característica en la iglesia moderna y muchos creyentes piensan que con el simple hecho de ellos ser ministrados, de ellos ser cuidados, es más que suficiente. Pero déjame decirte algo, no es así. Nosotros debemos de ser ese bálsamo y ese aguijón para el mundo, bálsamo para cuidar y aguijón para guiar y aconsejar y decir que está mal, hermano. Y la iglesia lo ha dejado de hacer. Por eso es que Dios quiere formar ese nuevo carácter en nosotros. Pero ¿sabes dónde lo va a empezar a formar? En lo oculto, en lo secreto, en donde nadie ve, Dios te va a empezar a formar. Eso me lleva al segundo punto que vamos a ver el día de hoy. Es que un pastor conoce y ama a su gente. Un pastor conoce y ama a su gente. En el versículo 71 dice la parte, para que, para que apacentase a Jacob su pueblo. ¿Tomó a David para qué? Para que apacentase a Jacob, al pueblo de Dios, que también es conocido como Israel, el pueblo de Dios. Hermano, quiero que entiendas algo. Ahorita está muy de moda unos videos en donde están pasando, que ponen un pastor sin ver a la iglesia y van pasando hermanos diciéndole, hola pastor, y el pastor va diciendo, ah, es tal persona, ah, es tal persona, y lo he visto con otro tipo de, con mamás, con papás, con abuelos, etcétera. Pero hermano, ¿a qué me refiero con esto? Es que David no solo gobernó, sino que apacentó. La palabra apacentar en la Biblia significa alimentar, cuidar y acompañar. Porque un buen pastor, un buen creyente que sabe pastorear a sus hermanos, a la iglesia, nos controla, sino sirve. Un creyente
que sabe pastorear y que desarrolla ese carácter de Cristo en su vida, no lo utiliza para controlar, lo utiliza para servir. Por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo vengo a servirles. Por eso nuestro principal ejemplo, que es Jesucristo, es un servidor, vino a servirnos, a servir a la iglesia, hermano. Ahora, no significa que sea un sirviente y que lo podamos hacer, no, significa que Él vino a poner su vida, a amar a la gente, a conocer a la gente. Y Jesús perfectamente conocía el corazón de cada uno de sus discípulos, hasta de Judas que lo traicionó, de Pedro que lo negó, de los demás que lo abandonaron, de Juan que tal vez se quedó ahí en la cruz, pero tal vez con miedo. Hermano, Jesús conocía a cada uno de sus discípulos. ¿Qué estás haciendo tú cuando Dios te llama a cuidar a los demás? Porque mira, Dios nos llama a cuidar a quienes están a nuestro alrededor. No necesitas un puesto de liderazgo, no necesitas un ministerio en la iglesia para que tú puedas cuidar a los que están a tu alrededor, a tus hermanos de la iglesia, a tu familia, a los que están alrededor en tu trabajo, en tu comunidad, en tu escuela. No necesitas un púlpito para pastorear, hermano, solo un corazón dispuesto. Y David tenía ese corazón, hermano. Ahora, por eso yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿a quién estás cuidando hoy? ¿A quién puedes llamar? ¿A quién puedes visitar? ¿A quién puedes animar esta semana de tus hermanos que están ahí? A lo mejor tú puedes decir, chin, ¿sabes qué? En esta reunión no había tal persona, le voy a hablar, le voy a preguntar cómo está, a lo mejor está pasando por una situación, o a lo mejor sabes de alguien que tiene una necesidad. ¿Qué estás haciendo para suplir esa necesidad, hermano? Porque Dios nos ha llamado a todos como creyentes a que vayamos a pastorear a los demás, a que vayamos a apacentar al pueblo. Hermano, por eso es que te digo que esta característica no es exclusiva del líder de la iglesia. El carácter de Cristo, el carácter de pastor, se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros. No podemos permitirnos ser una iglesia que se la pasa atacándose, que se la pasa viéndose nada más por sí mismo, sino tenemos que ser una iglesia que estemos en unidad, cuidando unos por otros. La iglesia, la primera iglesia, la neotestamentaria, hacía eso. Decía que veían por todos, que vendían sus posesiones y veían para que todos estuvieran bien y compartían el pan y compartían la cena y se juntaban tanto en las sinagogas como en las casas. Hermano, hemos perdido esa capacidad de guiar y aconsejar a los demás. Y Dios quiere que recuperemos eso. Una iglesia integral, una iglesia que está completa, es aquella iglesia que ve todos, ven por todos. Y no nada más por los hermanos de la iglesia, sino por los que están afuera. Entonces, yo te animo el día de hoy. ¿A quién quieres cuidar esta semana? ¿A quién quieres cuidar el día de hoy? Aprende a identificar la necesidad de tus hermanos. Aprende a identificar cuando tus hermanos necesitan algo de ti, un consejo, una palabra del Señor o simplemente de tu compañía, hermano. Aprende a identificarlo. Ahora, esto me lleva a mi tercer punto, que es el día de hoy, que es que Dios confía su herencia a los que tienen su corazón. Dios confía su herencia a los que tienen su corazón. La siguiente parte del versículo 71 dice, y a Israel su heredad. Le confió que apacentase a Jacob como pueblo y a Israel su heredad, a todo lo que representaba ser el pueblo escogido de Dios. Ahora, hermano, Dios no busca líderes con títulos. Dios no busca líderes que tengan la eminencia, el conocimiento, no. Dios busca líderes que tengan un corazón tierno, que tengan un corazón tierno para amar a la iglesia. Él confía su herencia, que es su pueblo, que somos nosotros, a quienes tienen un corazón como el suyo. Hermano, yo no sé tú,
pero la ternura es una característica que la gente puede decir de ti. Es una pregunta fuerte, porque a lo mejor tú dices, no, 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 es que hay veces que tenemos que ser duros con la gente, hay veces que les tenemos que decir la verdad tan, tan cruda que, mira, yo no estoy en contra de decir la verdad, pero el mismo apóstol Pablo nos decía, ¿sabes qué? Si algo hace caer a tu hermano, déjalo de hacer. Ahora, no porque dejemos de decir la verdad, sino porque nos tenemos que acercar con esa ternura. Mira, a los únicos que yo veo que Jesucristo casi, casi se les acercó ahí con látigos y más, era a los fariseos y a los que estaban vendiendo en el templo. A todos los demás, hermano, se les acercaba con ternura. Sí, sí, yo entiendo que con Herodes también dijo y que le dijo zorro y demás, pero hermano, tienes que entender algo. Cuando Jesús se acercaba a su pueblo, se acercó con ternura en un corazón para cuidar. Es por eso que cuando llega a Jerusalén y los ve desde arriba, llora por Jerusalén. Y le dice, no supiste atender el tiempo, no supiste, porque yo te quería cuidar, como una gallina cuida a sus polluelos, que los pone bajo sus alas para protección. Hermano, tenemos que tener esa disposición de ternura que Jesús tenía. Mira, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, hermano, podrá ser que no tengas un ministerio de pastorado, pero sí debemos de tener la característica del pastorado, que es cuidar a otros con ternura. Cuando tu corazón se alinea al corazón de Cristo, Él te confiará más. No por lo que sabes, hermano. Te lo vuelvo a repetir. Cuando en tu corazón se alinea al de Cristo, Él te va a confiar más. No por lo que sabes, sino por cómo amas. Ese David, ese pastorcito de ovejas, él amaba a sus ovejas, a tal grado que llegó a pelear con leones, con osos, por defender a sus ovejas, por arrancarlas de sus garras. Hermano, si tú peleas por esa misma pasión por tus hermanos que están alrededor, entonces Dios te va a confiar más, te va a poner en liderazgo, en autoridad, en bendición. ¿Por qué? Porque supiste ser fiel aun en lo que los demás no lo veían. Hermano, quiero que entiendas esto. La característica pastoral, el corazón pastoral, no es por un ministerio, por un llamado. El corazón pastoral es porque tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, Jesucristo, aunque fue nuestro Salvador, hermano, Jesucristo desarrolló el pastorado no por las obras, sino por el amor que sintió por sus ovejas. Por ese amor bajó del cielo. Por ese amor sanó gente, liberó endemoniados, confortó al lastimado, ayudó a la gente que lo necesitaba. Por ese amor fue capaz de cargar la cruz y sufrir lo que sufrió por amor. Por ese amor fue capaz de resucitar. Por el amor que tenía por los suyos. Dios nos está llamando el día de hoy a que tengamos ese amor por los nuestros. David, hermano, comenzó en el anonimato, pero comenzó con un corazón fiel, humilde y comprometido. Lo que otros considerarían pequeño. Pero Dios, para Dios, un corazón de pastor vale más que 1000 talentos. Para Dios un corazón de pastor vale más que 1000 talentos. Podrás tener todos los dones, lo dice el apóstol Pablo. Podré tener todos los dones, podré desempeñarme en todos los ministerios, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Podré hablar lenguas angelicales, podré ser el mejor en la iglesia, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Dios quiere que desarrolles en tu corazón un corazón de pastor, un corazón que se preocupa
por las ovejas, por tus hermanos, por los que están alrededor, porque ese pastor es aquel que vive en nuestro corazón. Eso significa el ministerio pastoral, hermano. Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y en estas semanas que vienen. Hay que desarrollar ese amor por la iglesia, esa característica de pastor que Dios quiere poner en nosotros. Por eso es que te quiero desafiar el día de hoy. Te quiero desafiar el día de hoy de la siguiente manera. Haz una lista de 3 personas. 3 personas que Dios ha puesto cerca de ti. Pueden ser familiares, pueden ser hermanos de la iglesia, pueden ser compañeros del trabajo, lo que tú quieras. Yo te recomendaría que lo hicieras variado, no te fueras nada más en un grupo. Y comienza a orar cada día por esas 3 personas. Y no solo eso, esta semana trata de hacer una acción concreta de cuidado pastoral. ¿A qué me refiero con esto? Les puedes hacer una llamada, un mensajito de ánimo, hacer una oración conjunta con ellos, visítalos, pues trata de avisarles porque a lo mejor no están en casa, pero visítalos y recuerda algo muy importante. Antes de que David matara gigantes, David cuidaba ovejas. Antes de que David se enfrentara a esos guerreros, a ese gigante, David supo permanecer fiel en el cuidado de los que lo rodean. Voy a invitar el día de hoy a que cierres tus ojos si estás ahí conmigo, por favor. Cierra tus ojos y comienza a decirle a Dios, Señor, hoy he entendido que necesito forjar mi carácter como el tuyo. Hoy entiendo, Señor, que debo de renunciar al yo, a pensar solamente en mí, para poder pensar como tú, que es pensar en los demás. Cambia mi carácter, Señor. Cambia mi manera de pensar. Quita todo orgullo de mi vida. Quita todo egocentrismo de mi vida, Señor. Y permíteme ver como tú ves. Permíteme ver por mis hermanos. Permíteme ver por aquellos que me rodean, Señor. Porque solamente tú, Señor, me puedes dar ese ministerio, ese carácter pastoral que necesito para con mis hermanos. Ayúdame a quitar todo juicio de mi vida, toda queja de mi vida, todo rezongue de mi vida, Señor. Porque yo lo que quiero, Señor, es amar a los demás, amar a mis hermanos, amar a mis compañeros de la fe, Señor. Ayúdame a entender, Señor, que debo de ser de apoyo para levantarlos y no para ponerles piedras. En el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, porque tú vas a hacer esos cambios en mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermano, si el día de hoy Dios ha tocado tu corazón, te pido que por favor trates tú de cuidar el corazón de los demás. Es una tarea que Dios nos encargó a todos. Es una tarea que Dios nos pidió a todos. Cuidar unos de otros, servirse unos a otros. Y el servicio implica ese cuidado. Te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy. Te mandamos un saludo muy fuerte de parte de toda la iglesia, de parte de la familia pastoral. Gracias que te estás conectando y no olvides sintonizarnos en nuestras demás reuniones. Recuerda que este sábado vamos a salir a evangelizar la colonia. Te esperamos en la iglesia a las 4 en punto, hermano. Si puedes llegar antes, mucho mejor. Pero vamos a salir a las 4. A más tardar 4:15 vamos a salir de la iglesia, vamos a recibir unas indicaciones antes. Este sábado vamos a salir a orar y a evangelizar a la colonia, ahí donde estamos en la iglesia. Te invito para que no faltes, para que lleves un corazón dispuesto, para que le pidas al Espíritu Santo, ponme palabra, revélame. Te invito a que continúes tu tiempo de ayuno, de oración que estamos en estas 2 semanas. Si tú no estás, te invito a que me mandes un mensaje, te acerques conmigo, preguntes en qué día puedes. Ahorita todos los días están cubiertos, pero puedes escoger cualquier día para ayunar. Lo que estamos haciendo, ayunar, alimentación física
pero también ayunar de redes, películas, series, todo desde las 5 de la tarde del día que te toca hasta las 2 de la tarde que estamos haciendo, porque nos estamos queriendo limpiar de esa levadura que infla nuestra vida y no nos deja parecernos a Cristo. Invitamos a nuestra reunión este domingo para que no faltes a las 11 de la mañana, el lunes a nuestra reunión de oración, los martes con los hombres y también los miércoles como el día de hoy. Vamos a continuar con esta nueva serie que son los pilares que necesitábamos formar para hacer una iglesia integral. Te invito a que te conectes y que aprendas lo que Dios quiere hablar de ti. Nos vemos y que Dios te bendiga.